La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, deseando con todo nuestro corazón que las bendiciones del Eterno sigan siendo con todos vosotros y con los suyos. En esta tarde, noche, jueves 31 de octubre de este año de gracia 2024, último día del antepenúltimo mes de este año, damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor ha sido propicio a nosotros, nos ha ayudado, nos ha sostenido y hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y el día de mañana, viernes, 1 de noviembre, el Señor siga siendo nuestro sustentador, nuestro guardador, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro salvador, siga siendo todo lo que nosotros necesitamos. Así que en esta consideración vamos a tratar en esta noche el tema del perdón como principio rector de la vida cristiana. Por lo cual les invito a que hagamos una oración y le pidamos al Señor nos asista con su Santo Espíritu. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo ponemos nuestra vida en tus manos y te rogamos, Señor, tu gracia, tu asistencia y bendición en la exposición de este tema, el tema del perdón como principio rector de la vida cristiana. Que las reflexiones que haremos conforme a tu palabra sean de bendición, orientación, consejo y dirección para todos mis hermanos y para todos los que participen de esta enseñanza, a quienes te ruego bendigas y bendigas abundantemente. Que tu Espíritu disponga nuestro corazón para que sea receptivo a tu enseñanza, Señor, a tu instrucción, y respondamos conforme a lo que tú esperas de nosotros. Señor, en tus manos estamos, a ti la honra y gloria. Amén. Hermanos, no solo a los presentes, sino a todos nuestros hermanos de las redes sociales que comparten con nosotros este momento y a quienes agradecemos con todo nuestro corazón su paciencia y el que continúen compartiendo con nosotros estas bendiciones. Debo decir que con este tema del perdón concluimos la consideración del tercer grupo de principios rectores de la vida cristiana que tienen que ver con nuestro crecimiento en Dios. Hemos abordado los principios rectores de gratitud, santidad, temor de Dios, integridad, paciencia y hoy el tema del perdón. Para que, si el Señor nos presta vida, el próximo domingo 3 de noviembre, iniciemos los principios rectores que tienen que ver con nuestro servicio a Dios y de manera específica con el principio de disciplina. Dicho esto, amados hermanos, pasamos a la consideración de nuestro tema. El perdón como doctrina cristiana, es fundamental en la fe y práctica del creyente. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, perdón es acción de perdonar. Perdonar significa remitir la deuda, la ofensa, la falta, delito u otra cosa. Y como sinónimos es absolver, disculpar, dispensar,
indultar, exonerar. Este contexto o marco conceptual nos permite entender mejor Efesios 4:32, que es el texto base de nuestro tema. Dice así la palabra del Señor: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Repito, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, Dios en Cristo remitió la deuda que teníamos con Él. La paga del pecado es muerte. Dios en Cristo quitó la ofensa, la falta y todos nuestros delitos y pecados. Y, de acuerdo a lo que dijimos, nos absolvió, nos exoneró y pasó por alto todo lo que usted y yo hicimos contra Dios. Y todo esto se engloba en una palabra: perdón. Perdón que Dios obró en favor nuestro por la fe en Jesucristo. Por eso, a partir de estas consideraciones, definimos el perdón como principio rector de la vida cristiana, como la obra del Espíritu Santo, por la cual el creyente quita la culpa del ofensor y restablece con él sus relaciones como si nunca hubiera habido ofensa. Repito, perdón como principio rector de la vida cristiana es la obra del Espíritu Santo por la cual el creyente quita la culpa del ofensor y restablece con él sus relaciones como si nunca hubiera habido ofensa. Antes de considerar el perdón como principio rector, quiero traer a su corazón un marco bíblico que nos muestra lo que es el perdón divino. Diremos que el perdón divino es el acto de gracia, bondad y misericordia de Dios en favor del hombre, en favor del pecador. Para esto se requiere 1, arrepentimiento; 2, fe en Jesucristo; 3, una conversión interior; y 4, una disposición a abandonar el mal y a seguir el bien. Cuando se conjugan estos 4 elementos en el corazón del hombre, éste recibe de Dios el perdón. Y mediante ese perdón se restablece la relación con Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Esto es difícil de asimilar, de comprender en toda su plenitud, pero es una realidad. Cuando nosotros somos perdonados por Dios, Él, como dijimos en el marco conceptual, quita la culpa, la ofensa, el delito, el pecado, y restablece con nosotros una relación como si nunca hubiéramos ofendido al Señor. Dios está dispuesto a perdonar el pecado de todo aquel que se acerque a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo en Cristo
el único medio por el cual podemos ser perdonados. Dice la Biblia en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este texto es maravilloso. Este texto quebranta el alma del pecador, del alcohólico, del drogadicto, del homicida, del hechicero, del idólatra, del ateo, del agnóstico, de todo aquel que abra su corazón y disponga su vida para escuchar y atender la voz de Dios, puede recibir el perdón de Dios. Deje el impío su camino. El impío no solo es el homicida. El impío no solo es el secuestrador. El impío es el mentiroso, es el murmurador, es el que respira odio, es el que respira amenaza. El impío es aquel que vive lejos de Dios y sin esperanza. El impío es aquel que vive en sus delitos y pecados. Trátese de los pecados que sean. Y por eso dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Asimismo, el profeta Isaías, pero ahora en su capítulo 43, versículo 25: Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, queridos amigos, esto es tremendo. Dios nos perdona no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho algún mérito especial para ganarnos su favor, su bondad, su misericordia, su perdón. No. El Señor es muy claro. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, por amor de mi nombre, por la fidelidad de mis promesas, por la veracidad de mi palabra. Y no me acordaré más de tus pecados. A través de lo que leímos hace un momento en Isaías 55:7 y ahora en Isaías 43:25, hermanos, vamos nosotros comprendiendo no solo lo que es el perdón divino, sino cómo es el perdón de Dios. Por eso el profeta Miqueas, cuando reconoce esto, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué Dios es tan maravilloso como nuestro Dios, hermanos? Bendito sea Él para siempre. Que cuando venimos a Él, no nos reprochó,
simplemente extendió sus brazos, como aquel padre que recibió a su hijo pródigo, quitó aquellas vestiduras y dijo: traedle vestido nuevo, calzado nuevo, poned anillo en su mano y hagamos fiesta. Así Dios, nuestro Padre amante y bueno, obró con nosotros cuando vinimos a Él. Quitó todos nuestros pecados. Los arrojó a lo profundo del mar para no volverse a acordar más de ellos. Bendito sea Él para siempre. Nuestro Señor Jesucristo también habló del perdón. Usted recuerda aquel pasaje cuando el apóstol Pedro le pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dice el Señor: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Por otro lado, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, dice el Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y por otro lado, en aquella parábola de los 2 deudores, parábola que usted conoce, según refiere Mateo 18, 23 al 35, el Señor concluye esta parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor Jesús es claro, no solo en cuanto a la necesidad del perdón, sino a la forma en que éste tiene que ser dado. Por eso el apóstol Pablo dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón divino encuentra precisamente en Cristo su expresión más sublime. Cuando clavado en la cruz del Calvario, exclama esa primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Allí, hermanos, se escribe con tinta indeleble la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el perdón que Dios nos daría cuando nosotros viniéramos a Él. Por otro lado, dice el apóstol Pablo en el pasaje que leímos: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que en este contexto bíblico del perdón divino, nosotros debemos hacer ahora del perdón no solo una enseñanza, no solo una doctrina cristiana fundamental en nuestra fe, sino un principio rector, es decir, algo que gobierne nuestros pensamientos, rija nuestros sentimientos y determine nuestras acciones, haciéndonos cada día más semejantes a Cristo. Es decir, así como Cristo perdonó a todos aquellos que fueron a Él, como aquella mujer que fue sorprendida en el hecho mismo del adulterio,
Así como Cristo nos perdonó también a nosotros todos nuestros pecados, así debemos también nosotros perdonar a los que nos ofenden. Y por eso el perdón no solo es una doctrina que se escribe, que se ilustra allá en el Calvario con aquellas palabras del Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que el perdón debe ser algo que nos rija, que nos gobierne, que nos determine a obrar según la enseñanza, ejemplo y directriz que el Maestro nos ha trazado. Por eso dijimos, hermanos, como principio rector de la vida cristiana, dijimos que el perdón es la obra del Espíritu Santo por la cual el creyente quita la culpa del ofensor y restablece con él sus relaciones como si nunca hubiera habido ofensa. Parece simple esta definición, pero tiene un fondo o trasfondo muy especial. Cuando de entrada nos dice, es la obra del Espíritu Santo, es decir, nosotros, por nosotros mismos, en nuestro yo, en nuestra humanidad, en nuestro instinto carnal reactivo, no perdonamos. Y muchas veces no nos humillamos para pedir perdón, sino que nos resistimos a perdonar y a ser perdonados. Pero cuando es el Espíritu Santo quien vino a morar a nuestro corazón y escribió en las tablas de nuestro corazón el principio rector del perdón, entonces nosotros estamos dispuestos a quitar la culpa del ofensor y a restablecer nuestras relaciones con él como si nunca hubiera habido ofensa. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros damos ese paso, pasamos de lo natural a lo sobrenatural. Es decir, aquello que nosotros no podemos y que pudiera verse como algo natural, ahora lo hacemos por la obra del Espíritu Santo. Y es sobrenatural porque lo hacemos de la misma manera en que Dios lo hizo con nosotros en Cristo Jesús. En segundo lugar, el perdón como principio rector de la vida cristiana debe ser sincero, genuino, de corazón. Debe ser total. Así como Dios nos perdonó en Cristo. Además de lo que leímos en Efesios 4:32, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Dios? Por su bondad, por su misericordia, por amor de su nombre, por su infinita gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, sed benignos, es decir, bondadosos. Sed misericordiosos. Y cuando nosotros somos bondadosos y compasivos con nuestros hermanos, estamos en capacidad espiritual por el Espíritu Santo que mora en nosotros, estamos en capacidad de perdonar. Quizá algo que no podíamos haber hecho en nuestra pasada manera de vivir, pero ahora, por la nueva vida en Cristo, de la manera que Cristo nos perdonó, así también lo hacemos nosotros cuando tenemos queja
de los unos con los otros. Y por ello, hermanos, ese perdón debe ser sincero, genuino, de corazón, y debe ser total. ¿Cómo saber que he perdonado totalmente a quien me lastimó? Esa es una pregunta que quizá usted se ha hecho en algún momento. ¿Cómo saber que he perdonado totalmente a mi padre, que fue un borracho, que maltrató a mi madre, que nos golpeó a nosotros como hijos, que nos marcó y sembró en nosotros amargura, resentimiento, odio? ¿Cómo saber si verdaderamente lo he perdonado? ¿Cómo saber si he perdonado a mi cónyuge que me fue infiel? ¿A mi esposo o a mi esposa? ¿Cómo saber que he perdonado al tío, al hermano o al abuelo que me violó? No solo como jovencita, sino aún como niño o como adolescente. ¿Cómo saber si de veras he perdonado a aquel que me hirió, me lastimó, no solo a mí de manera directa, sino de manera colateral a través de mi esposa, de mis hijos, de mi familia? Hermanos, el asunto del perdón es algo fundamental para nuestra vida cristiana. Porque dice el Señor que si vienes al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no presentes tu ofrenda. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. Es decir, perdónense. Es decir, estén en paz. Es decir, cumplan la voluntad del Señor y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque si no hacemos lo que el Señor nos manda en supuestos como este, aunque presentemos nuestra ofrenda, esa ofrenda no será acepta al Señor. De allí el consejo del Divino Maestro. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice el Señor, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y si no perdonamos a los hombres sus ofensas, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por el resentimiento, por la amargura, por el odio, por el coraje, por el veneno mortal que representa el deseo de venganza. Eso nos puede impedir, como dice el escritor de la Epístola de los Hebreos, entrar al reino de los cielos. Y no sea que habiendo sido yo heraldo para otros en aquel día, yo mismo venga a ser reprobado simplemente por una raíz de amargura que en lugar de arrancarla, la dejé allí, aunque podé, pero no arranqué esa raíz de amargura. De ahí la pregunta, ¿cómo saber que he perdonado totalmente? De ahí las consideraciones de la importancia que reviste este principio rector. Y solo quiero considerar brevemente con ustedes lo siguiente. Para saber si he perdonado totalmente, debo estar consciente que alguien me ofendió y aún así resolví perdonar. Esto implica renunciar a la venganza o al deseo de que otros sepan la ofensa que sufrimos. Hermanos, cuando alguien nos
hiere, nos lastima, nos ofende, muchas veces, lejos de buscar al hermano o a la hermana o a la persona de quien se trate, movidos precisamente por ese resentimiento, amargura o enojo, nos ocupamos de divulgar lo que nos hizo. Y cuando logramos dar el paso para el perdón y después de supuestamente reconciliarnos o de otorgar el perdón, seguimos nosotros hablando de lo que esa persona nos hizo. Eso no es perdonar totalmente. Ese no es un perdón sincero. No es un perdón de corazón. Y leímos en Mateo 18:35 que dice el Señor: así hará vuestro Padre con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, al perdonar totalmente, debo yo decir: nunca lo usaré en tu contra. Nunca hablaré de ello a nadie. No pensaré más en tu ofensa. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso decía yo hace un momento que cuando logramos esto, pasamos del terreno natural a lo sobrenatural, porque solo por el Espíritu de Dios podemos lograrlo. Y por eso este principio rector se encuentra dentro de aquellos principios que nos ayudan a crecer en Dios. Y si necesitamos o si queremos crecer en Dios, debemos saber perdonar, pero perdonar genuinamente. Que tienes las evidencias de que el esposo o la esposa te engañó, olvídate de esas evidencias. Si tú decidiste ya otorgar el perdón, no tienes por qué andarlo divulgando, ni publicando, ni mostrando a otras personas para que sepan lo que es él o para que sepan lo que es ella. No. Si dices haber perdonado de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Dios nos perdonó en Cristo, tomando todos nuestros pecados, arrojándolos a lo profundo de la mar, para no volverse a acordar más de ello. Él no nos está reprochando. Él no nos está recordando lo que hicimos. El único que hace esto es Satanás. Solo el diablo. Él es el que está siempre recordándonos nuestros pecados pasados para que dudemos del perdón de Dios. Pero en el nombre del Señor debemos reprender y desechar ese pensamiento y abrazarnos de lo que la palabra de Dios y Dios mismo nos dice a través de su palabra en cuanto al perdón recibido de Él. Es un perdón total, absoluto. Y si nosotros vamos a perdonar al ofensor como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, entonces, repito, tenemos que renunciar a estar hablando de lo que nos hizo esta persona, es decir, el ofensor. Debemos renunciar al hecho de que al deseo de que otros sepan lo que sufrimos o padecimos, porque si esto hacemos, pues entonces, repito, ese perdón no es genuino. Usted recuerda el caso de José, todo lo que sus hermanos le hicieron, todo lo que padeció, no solo sus humillaciones, sino que además lo metieron en aquel pozo, después lo vendieron por unas monedas de plata a unos amalecitas.
a unos comerciantes. Pasó el tiempo, usted conoce la historia de José, y sin embargo, llegó el momento en que aquellos hermanos fueron confrontados por José, y sin embargo, José no tuvo una sola palabra de reproche contra ellos. Antes bien, él les dijo a sus hermanos: no me enviasteis vosotros aquí, fue Dios que me envió para preservación de vida. Allí está el espíritu de un corazón que sabe perdonar. Porque no solo los perdonó, sino que además los sustentó, además les aconsejó, además les dijo que siempre estaría allí a su lado con ellos. Por eso, amados hermanos, para que nosotros sepamos si hemos perdonado realmente, debemos renunciar, repito, al deseo de que otros sepan la ofensa que sufrimos. Por otro lado, para saber si hemos perdonado totalmente, debemos sacar de nuestro corazón las ofensas y las amarguras de nuestro corazón. Por nosotros mismos lo podemos hacer, no, solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a sacar ese resentimiento, esa amargura, ese deseo de venganza y todo aquello que nos quite la paz, que nos estorbe en la comunión con Dios, que nos impida servir al Señor, que sea un estorbo para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, para la manifestación de los dones del mismo Espíritu y para mantenernos en la llenura del Espíritu. Debemos sacar de nosotros toda amargura, todo resentimiento. Dice el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por otro lado, para saber si he perdonado totalmente, debo ser capaz de orar a Dios por el ofensor, a quien decidí perdonar. Y no solo orar, sino pedirle a Dios que lo bendiga. Y cuando eso, hermanos, lo hacemos verdaderamente de corazón, suceden cosas maravillosas, extraordinarias. Y el Señor es glorificado. ¿Recuerda usted todo lo que sufrió Moisés? Todas las afrentas, todas las burlas, todas las amenazas, todos los vituperios del pueblo, que no tenía agua, que no tenía comida, que no tenía carne, que no llegaban a la tierra prometida, etcétera. Hubo un momento, usted lo sabe, hermano, que Dios le dijo a Moisés: voy a destruir a este pueblo. Y Moisés tuvo que interceder ante Dios por ese pueblo que amenazaba de apedrearlo y darle muerte. Pero ese espíritu perdonador que había en el corazón de Moisés le llevó a orar, a interceder por ese pueblo. Y por ello, cuando Dios le hace saber a su siervo que su presencia iría con ellos y el pacto con Dios es renovado, Moisés le dice al Señor: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos,
Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Ahí está. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en el lugar de Moisés? Cuando lo que recibimos son ofensas, son insultos, son amenazas, y no solo nosotros, sino nuestra familia. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros decidimos perdonar todas esas ofensas, hermanos, debemos probar y poner en balanza nuestro corazón cuando nosotros somos capaces de orar por el ofensor y pedirle a Dios que lo bendiga. Así lo hizo Moisés. Perdona la iniquidad, perdona el pecado y tómanos por tu heredad. Por otro lado, hermanos, recordamos el caso de Esteban. Usted recuerda cuando Esteban fue apedreado por causa de la fe, por causa de la predicación del evangelio. Y cuando le daban muerte, él solamente invocaba al Señor, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, es posible llegar a ese nivel, como lo fue en el caso de Moisés, que tuvo que implorar el perdón de Dios y que incluso estuvo dispuesto a que Dios borrara su nombre del libro, pero que no destruyera al pueblo. Estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo en favor de su pueblo, para que Dios lo perdonara y Dios lo tomara por heredad. ¿Es posible llegar a ese nivel que hubo en el corazón de Esteban? Que tiene que clamar al Señor para decirle: no les tomes en cuenta este pecado, no los llames a juicio, no los castigues, no los condenes, perdónalos, Señor. Dios nos ayude para llegar a ese nivel, en ese espíritu de perdón que hubo en el corazón también de Esteban. ¿Y qué decir, amados hermanos, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que después de todo lo que sufrió y padeció estando en la cruz y viendo a la multitud que le vituperaba: si eres el Cristo, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo así como salvaste a otros? Él solamente exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando usted y yo seamos capaces, después de haber perdonado a nuestros ofensores, si somos capaces de orar por ellos y pedirle a Dios que los bendiga, que los prospere, en lugar de que los llame a juicio, en lugar de que los castigue, en lugar de que los condene, que el Señor los bendiga, los prospere. Hermanos, cuando esto hagamos es porque verdaderamente hemos crecido y madurado en la fe y hacemos del perdón un principio que nos gobierne, un principio de vida que nos rija, un principio de vida que determine nuestro proceder en relación con nuestros ofensores. Moisés oró
por sus ofensores. Esteban oró al Señor por aquellos que le daban muerte. El Señor nuestro Jesucristo oró también por todos aquellos que le clavaron en la cruz y que horas antes exclamaron: crucifícale, crucifícale, porque nosotros no tenemos más rey que a César. Y a pesar de todo esto, el Señor en la cruz pudo orar e interceder por ellos ante el Padre. Con cuánta razón, dice el profeta Isaías, habiendo orado por los pecadores, llevando el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, que el Señor nos ayude para que cuando nosotros perdonemos a aquellos que nos ofendieron o que ofendieron a nuestra familia, lo hagamos de manera sincera, genuina, es decir, no falsa, simulada. En pocas palabras, que no seamos hipócritas, que si decimos cuando nos piden perdón: reconozco que tú me ofendiste, me lastimaste, me dañaste, me hiciste llorar, me hiciste sufrir, pero en el Señor te perdono tu ofensa, el daño, la herida que causaste en mi vida o en la vida de mi familia. Que lo hagamos no de manera fingida, no de manera superficial, sino de corazón, y que lo hagamos de manera total, es decir, que no volvamos a mencionar el asunto, que no comentemos con los demás, decía, lo que nos hicieron, que renunciemos al derecho que creemos tener de vengarnos, porque dice el Señor: no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si te ofendieron, no pienses que por ese hecho tienes el derecho de ofender también a la otra persona o a su familia. No, hermano, este es el pensamiento, el criterio y la norma que el mundo sigue, pero nosotros somos de Cristo. Y la norma que tenemos que seguir es la que Cristo nos trazó a través de su palabra, pero sobre todo a través de su ejemplo. Por eso, el perdón como principio rector de la vida cristiana es un deber cristiano. Es un deber cristiano. Es una obligación. Pero ese deber cristiano nos ayuda a mantener nuestra comunión con Dios. Nos ayuda a mantenernos en la gracia del Señor y nos ayuda a mantener la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, si nosotros queremos permanecer en la gracia del Señor, si nosotros queremos conservar la unción del Espíritu, entonces aprendamos a perdonar, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, cuando no estamos dispuestos. Porque decimos: hermano, es que a usted no le hicieron esto, es que si a usted le hubieran hecho esto, nos comprendería. Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, no habrá paz en nuestro corazón. Nuestro servicio, nuestra ofrenda de alabanza, adoración al Señor no será acepta. Y si no perdonamos a los hombres sus ofensas, dice el Señor, tampoco nuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Así que, de acuerdo a la enseñanza bíblica, nosotros debemos proceder. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si nosotros esto hacemos, entonces estaremos mostrando
la bondad y la misericordia del Señor, tal como lo dice Efesios 4:32 en el pasaje que leímos. Si nosotros lo hacemos así, entonces estaremos siguiendo la enseñanza y el ejemplo del Divino Maestro. Pero si nosotros no lo hacemos, repito, corremos el riesgo de no entrar a la patria celestial. Así de importante y trascendente es este principio rector. Por eso dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Generalmente cuando hablamos de este versículo nos enfocamos en la santidad. Pero primero dice, seguid la paz. ¿Cómo es que entraríamos al reino de los cielos enemistados, odiando a los que nos ofendieron? No es posible. No es posible. Entonces, en cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo, estad en paz con todos los hombres. Sepamos perdonar, pero también sepamos pedir perdón y no contristemos al Espíritu Santo. Hermanos, el perdón de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de lo que debe ser el principio rector en nuestra vida. El principio rector del perdón. Perdonar y pedir perdón es un desafío para el creyente. Cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad y quitamos la culpa del ofensor para relacionarnos con él como si nunca hubiera habido ofensa, entramos al terreno de lo sobrenatural y venimos a ser semejantes a Cristo. Que el espíritu de perdón que hubo en José, que hubo en Esteban y que lo hay en nuestro Señor Jesucristo, encarne en nuestros corazones y nos haga crecer cada día más, hasta llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, porque a esto hemos sido llamados. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos asista. El perdón es un asunto fundamental, tan trascendente, que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él tuvo que morir para que usted y yo fuéramos perdonados. Porque si no hubiéramos sido perdonados, es decir, reconciliados con Dios el Padre, no estaríamos aquí para decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Si no hubiéramos sido perdonados, nuestros nombres no hubieran sido inscritos en el libro de la vida. Si no hubiéramos sido perdonados, el Espíritu Santo no hubiera venido a nuestro corazón para ser morada y templo del Espíritu Santo. Si no hubiéramos sido perdonados, hermanos amados, entonces nosotros vagaríamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Mas ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor nuestro Jesucristo. Si no hubiéramos sido perdonados, nuestra esperanza sería vana. Pero ahora tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que así como Él se levantó, un día también usted y yo nos levantaremos y con cuerpos transformados y glorificados recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero todo esto tuvo que ser pagado a un precio muy alto. Solo el Señor nuestro Jesucristo lo pudo hacer, lo pudo pagar. ¿Con cuánta razón
Dice el profeta Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, el asunto del perdón no es algo ligero, no es algo intrascendente. No, hermanos, no piense usted así. Es algo, repito, tan importante, tan trascendente, que el Señor Jesús tuvo que ofrendarse a sí mismo al Padre en sacrificio, en el holocausto, para pagar el precio de todos nuestros pecados, a fin de que fuéramos perdonados y ahora recibamos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora linaje escogido, y ahora real sacerdocio, y ahora nación santa, y ahora pueblo adquirido por Dios. Por eso en esta noche yo le invito, no solo para darle gracias a Dios por el perdón que tuvo a bien darnos en Jesucristo su Hijo, sino que al acercarnos a orar a Dios, le pidamos que nos ayude a perdonar a la persona que nos ofendió, sea el padre, sea la madre, sean los hijos, sean los abuelos, sean los hermanos, sean los tíos, sea algún hermano de la congregación, sea el pastor, sea un compañero de trabajo, algún vecino, compañero de la escuela, alguien que nos haya lastimado. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos auxilie para saber perdonar las ofensas que se nos hayan hecho, así como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te agradecemos el perdón recibido. Gracias, porque ese perdón a precio de sangre nos justificó, nos amistó, nos relacionó y ahora tenemos comunión contigo, Señor, por la sangre preciosa de Cristo. Por eso en esta noche te damos gracias con todo nuestro corazón, porque a pesar de todo lo que hicimos, de todo lo que te ofendimos, tú nos perdonaste. De todos nuestros pecados fuimos lavados y limpiados. Nos diste un nuevo corazón, Señor. Nos diste una nueva vida, una vida abundante, de gozo, de paz, de comunión contigo y con nuestros hermanos en la fe. Gracias, muchas gracias. Nos diste tu Espíritu, nos diste tu palabra, nos diste tu ejemplo, nos diste tu enseñanza. Nos mostraste el camino que debemos seguir. Y nos has ido a preparar un lugar en los cielos para que moremos contigo por la eternidad. Pero todo esto inició cuando vinimos a ti. Cuando abrimos nuestro corazón
y nos rendimos a ti y te confesamos como nuestro Señor y Salvador. Todo esto empezó cuando resolvimos dejar atrás nuestra pasada manera de vivir e iniciar un nuevo camino, una nueva vida. Por ello, en esta noche, Señor, te agradecemos porque todo inició cuando tú nos perdonaste, cuando tú nos lavaste, cuando tú quitaste nuestras vestiduras viles y nos diste vestiduras de justicia y de salvación. Gracias. Gracias, Señor, porque todo empezó cuando inscribiste nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, porque desde aquel día hasta hoy nos has guardado, nos has ayudado. Tu Espíritu Santo ha estado con nosotros, en nosotros, y ha sido por nosotros siempre, Señor. Gracias. Muchas gracias. Ayúdanos a perdonar a nuestros ofensores. Ayúdanos a perdonar a nuestros semejantes, Señor. Quita de nosotros toda queja, toda amargura, todo resentimiento. Sana nuestras almas, Señor. Sana nuestras almas. Por nosotros mismos no lo hemos logrado, pero en tu nombre y por tu Espíritu, Señor, lo alcanzaremos para gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, Señor. Gracias por permitirnos llegar al final de la consideración de los principios rectores que nos ayudan a crecer en Dios. La gratitud, la santidad, el temor santo, la integridad, la paciencia y ahora el perdón. Gracias, Señor, por lo que tú hablaste a nuestros corazones, por lo que tú nos mostraste y por lo que hemos decidido hacer en tu nombre y para tu gloria. Ahora, Señor, te decimos como tu siervo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos, a nuestros hermanos de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude a iniciar el día de mañana un nuevo mes en fe, en victoria, para la gloria del Señor. La paz de Dios sea con todos.